Advertencia, lo que se relata en el video son historias contadas por mi abuelo y mi padre. Ya que ellos vivieron esos eventos, tú decides si creerlo o no. Continuamos. Desde gigantes y luces hasta mazorcas encantadas. Bienvenido a Top Talks. Estas son 5 anécdotas contadas por mis familiares. Número 5. Mi papá en su juventud, le dieron un cuarto separado de el de sus papás, tenía como 18 años, él se levantó en la madrugada a orinar, y como era de costumbre, orinó en el patio. Cuando de repente por el cuarto de mis abuelos vio una sombra con forma de persona que lo vio rápidamente y se fue, él rápidamente agarró una lámpara que tenía de mucha potencia, que lleva unas pilas bien grandes, y se fue a ver qué era, alumbró y buscó, cuando de repente vio de nuevo la sombra, él pensaba que era un ladrón o algo así y se estaba corriendo de él, persiguió la sombra tan rápido como pudo pero al llegar a una barda la perdió de vista, y desapareció, por más que buscó, no encontró nada, y no supo lo que era. Número 4. Mi abuelo me contó que una noche por ahí de las 9, iba subiendo una calle, en ese entonces era rústica, él iba en una carreta jalada por sus bueyes, los bueyes extrañamente tenían miedo y no querían avanzar, a lo que usó su cuarta y los obligó a avanzar, cuando de repente alza la mirada justo en la esquina al fondo, porque antes era abandonado y lleno de monte, vio entre la oscuridad solo alumbrando vagamente por la luna, a 3 personas muy altas, él le calcula que aproximadamente de unos 3 metros, y él en su educación los saludó diciendo buenas noches, a lo que solo quedaron mirándolo sin responder ni hacer ruido. Él no era una persona de tener miedo, a lo que solo siguió su ruta sin decir nada y quedado asombrado por semejante altura, nunca más los volvió a ver. Número 3. Me contó mi abuelo que aquí en la casa donde nos encontramos en uno de los portones se escuchaban ronquidos, es decir, tú pasabas cerca de ahí, y podías escuchar a alguien dando ronquidos. Ellos buscaron qué era, ya que pensaron que se habían metido a robar o otra cosa, pero nunca supieron qué era. Esto le pasó otra vez, pero en un terreno donde se encontraban, él estaba en una orilla del camino y su amigo que iba con él en la otra orilla, escuchaban que alguien estaba roncando en una orilla, y alumbraban donde se oía el sonido se pasaba a la otra orilla, volvían a alumbrar y se pasaba del otro lado, y así sucesivamente de un lado para otro, no supieron qué causaba ese sonido. Número 2. Mi papá me contó que en su terreno, que está situado en un cerro, se podía observar en ciertas fechas una esfera de luz verde. Ellos no sabían qué era, ya que en ese tiempo todavía no estaba repleto de luz eléctrica. Dice que la esfera solo se estaba como jugando, ya que se elevaba hasta arriba, y se partía en dos y daba vueltas y se volvía a unir, y solo jugaba en 2 puntos, era donde entraba y salía, así que él y sus hermanos y su papá, con la curiosidad de saber qué era eso, decidieron hacer 2 grupos, uno de ellos esperaría en un punto donde cae esa esfera, y el otro grupo en el otro punto para poder saber qué era eso. Fueron en la oscuridad de la noche, y se pusieron en la posición que les tocaba, estaba separados de punto a punto como por 2 kilómetros, cuando vieron que apareció esa esfera estuvieron muy atentos. Lo raro es que los de un punto veían que la esfera se metía en el punto donde los otros estaban, pero los otros no veían nada, y así con los otros, no podían verlo de cerca, no supieron qué era. Mucha gente igual lo vio y aún se preguntan por eso. Número 1. Esto es más como una leyenda. Mi abuelo me relató cuál era el significado de poner 6 mazorcas en el altar del Día de Muertos celebrado aquí en México. Dice que una persona que no era creyente se la pasaba haciendo travesuras con otros altares, les cambiaba las ofrendas por excremento de ganado o cosas así, aunque le regañaban, él nunca hacía caso. Una vez que se fue a trabajar en un terreno nuevo en medio del bosque, ya casi cuando le tocaba terminar sus tareas, él se cayó en una cueva que estaba en el camino, ya que nadie le avisó. Al caer y llegar a lo más hondo, él pedía auxilio ya que tenía miedo de la inmensa oscuridad de la cueva, y un
Tenebroso sonido que se escuchaba a lo lejos, por más que pidió ayuda, nadie lo escuchó. Habían pasado ya un día que se había caído, él tenía mucha hambre, a lo que a lo lejos escuchó el canto de personas, como en una tipo oración, se escuchaba que venían bajando. Pero eso no entendía cómo, ya que no había escaleras ni nada para bajar, a lo que vio. Asustado que lo que venían bajando, eran almas de persona que venían cantando, eran 6 almas, y cada una de ellas traía una mazorca de maíz. Las almas le entregaron las mazorcas, y le dieron la indicación de que, esas 6 mazorcas le debían durar un año entero, comiendo solo un grano de maíz por día y así podría salir. Entonces obedeció. Su familia lo había dado por muerto, hizo lo que le dijeron y durante un año se alimentó comiendo un solo grano de maíz por día. Al completar el año, y haberse acabado casi todo el maíz, en el fondo escuchó un ruido, vio un animal que brillaba, más conocido como alebrijes, y ese animal lo cargó hasta arriba, salvando así su vida. Él no entendía qué pasaba. Él regresó a su casa y contó todo lo que pasó. No le creían, y le decían loco. Pero él entendió la importancia de colocar ofrendas en los altares, y en especial las 6 mazorcas, ya que se cree que se alimentan y se ayudan almas en pena y almas que alcanzaron la paz eterna. Y espero que les haya gustado. Me tomó un poquito más de tiempo editarlo, pero quedó, yo opino que quedó bien. Ya saben, compártanlo con sus amigos para hacer más gente. Hasta la próxima. Bye bye.